Vamos a ver que haga la presentación, a ver. Mm, Está un poco lento el internet. Listo. Este es ¿cuál es de García? Vamos a comenzar. Este es el 1, este es el 2. Comenzamos, Anita, con tu trabajo. Te escuchamos, Ana. Muy buenas tardes, mis compañeros. Hoy día voy a poner mi cuadro que dice ¿qué factor consideras que contribuye a que se genere la inseguridad ciudadana en nuestra comunidad y país? Factores relacionados con el contexto familiar, conflicto en la economía, discusión entre Sube tu familias, volumen, no se escucha. falta de convivencia familiar, factores sociales y económicos, dinero, no se dividen bien los gastos que hacen, trabajo. Factores culturales de falta de comunicación, discriminación, falta de comprensión en las diferencias. Factores institucionales, trabajo con sueldos bajos, deficiencia de atención psicológica en las instituciones, una terapia familiar. ¿Cómo podemos prevenir este factor? Tenemos que controlar nuestro tiempo y buscar soluciones en vez de discutir. ¿Cómo podemos prevenir este factor? Tener una buena conexión y comunicación familiar para entre sí apoyarnos. ¿Cómo podemos prevenir este factor? Necesitamos comprender a los familiares y sobre todo mantener el respeto entre todos. ¿Cómo podemos prevenir este factor? Tenemos que aprender un poco sobre el diálogo y la convivencia. Creo que una terapia familiar ayudaría mucho. Muy bien. Entonces, aquí hemos podido identificar 4 factores, ¿verdad? De los 4 factores han deslindado lo que es el conflicto de la economía, lo que es la familia, lo que es la convivencia. Bueno, ustedes proponen pues que se debe controlar mejor el tiempo para poder solucionar los problemas que se presentan dentro del hogar, ¿no? También han destacado que existen factores institucionales, ¿no? Como el trabajo con bajo sueldo, la deficiencia en atención psicológica, la falta de terapia familiar, ¿no? Y ustedes recomiendan que se pueda dar el diálogo y la convivencia dentro de las terapias que puedan recibir las familias, ¿no? Eh, entonces, básicamente el grupo determina que el factor que contribuye a generar la inseguridad ciudadana en nuestra comunidad y en nuestro país radica más en el grupo familiar, ¿no? Porque lo que estoy viendo acá es dirigido más a la familia, ¿no? Eso es lo que ustedes han podido identificar. No está muy lejano de la realidad, sí. Gran parte de los problemas de la delincuencia, de la seguridad ciudadana, ¿no? De los perfiles no criminales que se presentan en la sociedad, pues la gran parte se va construyendo dentro de la familia, ¿no? Por la falta de solución a otros factores que también se acercan al grupo familiar. Muy bien, Anita, gracias por tu participación y seguimos. ¿Quién es el otro grupo que falta? Vamos a pausar. Comenzamos, Ana Lucía Zavalla, ¿verdad? O Carla Marcelo. Marcela, ok, Carlita, comenzamos. Sí. Buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy vamos a hablar acerca de qué factores consideramos que contribuyen a que se genere la inseguridad ciudadana en nuestro país o comunidad. Factores relacionados en el contexto familiar. Tenemos la violencia, la separación de los padres, mala convivencia y comunicación. ¿Cómo podemos prevenir este factor? Siempre teniendo un momento para poder conversar con nuestros padres. En todo caso que se complique, acudir al psicólogo, el cual nos puede dar una mejor ayuda. Factores sociales y económicos. Falta de recursos económicos, falta de compromiso de las autoridades
y falta de buena educación. ¿Cómo podemos prevenir este factor? Trabajando honradamente sin afectar a la sociedad, dando una importancia a los estudios desde pequeños, ya que eso nos va a ayudar a poder tomar buenas decisiones para nuestra vida en todos los aspectos. En factores culturales tenemos no respetar las creencias, la discriminación y las costumbres, no respetar las costumbres. Ok. ¿Cómo podemos prevenir este factor? Respetándonos unos a otros, ya que así logramos una mejor convivencia sin menospreciar a los demás. En factores institucionales, normas no muy usuales en las instituciones, un sueldo bajo e injusto y el maltrato psicológico en el trabajo. ¿Cómo podemos prevenir este factor? Estableciendo normas de convivencia y un sueldo adecuado depende de las horas de trabajo, al igual que respetar ambos aspectos. Gracias. Muy bien, entonces también ustedes han podido colaborar también en la forma como se debe de prevenir este factor, ¿no? Han considerado que también de la inseguridad es la violencia familiar y otro gran parte lo tienen los factores sociales y económicos, especialmente el desempleo, la discriminación, el maltrato psicológico dentro de los centros laborales y el sueldo bajo, ¿no? O sea, es gran parte de la problemática, ¿no? Que se genera con el tiempo, va a generar pues la llamada inseguridad ciudadana, ¿no? Muy bien. A ver qué otro grupo faltaba. Vamos a pausar acá. Ok, perfecto. Muy bien, ahora sí escuchamos al siguiente grupo. Campos Valderrey, Brian, Calva Oriundo, Grace. Dos nomás son, ¿no? ¿Verdad? Campos y Sí, Calva. profesora. Ok, Sí. comenzamos. Muy buenas tardes, profesora, y muy buenas tardes con todos los demás compañeros. Mi nombre es Campos Valderrey Brian Jesús. Y bueno, mi otra compañera es Grace Calvo Oriundo y yo estoy disponiendo en representación de mi grupo. El tema o la pregunta principal es: ¿qué factores consideras que contribuyen a que se genere la inseguridad ciudadana en nuestra comunidad y país? Algunos factores relacionados con el contexto familiar podrían ser en la violencia, en el ámbito familiar, obviamente, el maltrato hacia los niños, hacia los más pequeños del hogar, la falta de comunicación y confianza también. Entonces, con respecto a estos tres puntos, unos tres factores relacionados, ¿cómo podríamos prevenir este factor? Entonces, respondimos acá: teniendo una mejor comunicación y confianza con nuestra familia. La comunicación en base con el respeto es fundamental y muy importante. O sea, una buena comunicación desde pequeño, o sea, el solucionar las cosas siempre hablando, conversando de la manera correcta y como debe ser, es lo mejor. Entonces, el siguiente factor, factores sociales y económicos. Pueden ser quedar sin trabajo, o sea, el estar desempleado, ser de clase baja o muy baja, la drogadicción y los demás vicios, y cómo esto puede llevar a las personas a estas cosas, ¿no? ¿Cómo podríamos prevenir este factor? Es muy importante la educación en todas las personas y cómo aplican lo que se les ha enseñado a ellos en sus vidas, ¿no? A nunca rendirse, a luchar por sus propósitos y vencer los problemas y las dificultades. Es muy importante que todos los jóvenes y niños desde pequeños siempre estudien, que tengan una educación. O sea, muchos dicen que no es importante, pero sí te inculca mucho en tu vida, a cómo te vas a desarrollar en el futuro también. Entonces es algo fundamental. Entonces, el tercer punto, el tercer factor, factores culturales: lengua y rutina diaria, creencias y tradiciones, y por último, las costumbres. Entonces, ¿cómo podríamos prevenir este factor? Instruyendo a las personas que es totalmente normal, que muchos tienen distintas costumbres, o un distinto lenguaje también puede ser, ¿no? Porque hay personas de diferentes razas, costumbres, países, color, de todo, ¿no? Entonces debemos saber que eso es lo que nos hace especial a todos también, o sea, el ser diferente, el ser único. Y es algo que debemos instruir a los niños desde pequeños, porque es muy importante también. Entonces, el último factor, los factores institucionales: falta de preparación dentro del anterior centro educativo, los rasgos físicos del estudiante, y podrían ser la corrupción también. Correcto. ¿Cómo podríamos prevenir este factor?
Dice, apoyando a los estudiantes con la materia que no saben tanto, para que de esa forma no se sientan tan inseguros. Listo. Muchas Muy gracias. bien. Ok, entonces vamos a rescatar aquí lo que nos ha podido aportar el grupo, ¿no? Muy bien reconocido lo que son los factores en relación al contexto familiar. Tenemos aquí un factor, como dijimos, la violencia familiar es un factor clave que va a generar este perfil no criminalístico en estas personas que luego pues van a entrar en el grupo de la delincuencia. Otro factor, eso es un factor externo, viene a ser pues lo que es el trabajo, el empleo, ¿no? Y además a este se suma el factor social, ¿no? Lo que es la drogadicción, los vicios, en otras palabras, la necesidad de tener dinero para poder costear estos vicios, ¿no? Y tenemos el factor cultural, que muchas veces tiene que ver mucho con las creencias, con las lenguas, con las tradiciones, ¿no? Y el factor institucional, un gran factor institucional reconocido es lo que es la corrupción, ¿no? Lamentablemente, cuando las instituciones, pues, se llenan, pues, de personal involucrado en la corrupción, lamentablemente no ejecutan bien sus funciones y esto también hace que las personas tengan desconfianza en sus propias instituciones, ¿no? Haciendo que nuestro Estado de Derecho, pues, se sienta debilitado, ¿no? Entonces, lo que podemos rescatar de lo que es este cuadro de análisis del grupo de Campos y Calva, ¿ok? Muy bien, gracias. Y vamos a ver nosotros. Muy bien, estamos ahora sí con la última exposición. Te escuchamos, Toribio. Tapia, Miss Tapia. Tapia y Toribio, ¿verdad? La que expone va a ser Tapia. Sí. Ok. Comenzamos, Jessica. ¿Qué factores consideras que contribuyen a que se genera inseguridad ciudadana en nuestra comunidad y país? Factores relacionados con el contexto de la familiar, violencia familiar, maltrato infantil y factor de apoyo, factores sociales y económicos. En violencia familiar, el desempleo, en maltrato infantil, pobreza y en el factor de apoyo, drogadicciones. Factores culturales, desconocimiento de derechos, crisis de valores. Factores institucionales, corrupción, impunidad, abuso de autoridades. ¿Cómo podemos prevenir este factor? Hablando con sus superiores. Correcto. Entonces, ustedes aquí han propuesto, dentro de los factores de prevención, uno es la comunicación, o sea, tratar de hablar, ¿no? Dialogar con la otra parte, tanto ya sea con instituciones superiores como con personas mayores, haciéndole ver y reconocer los derechos, ¿no? Y buscando un apoyo o empleo, ¿no? Muy bien, entonces también tenemos, creo que solamente sería la única manera de poder darle un alto a la inseguridad ciudadana, ¿no? Es el poder, por ejemplo, integrar los jóvenes para que participen en acciones creativas, ¿no? Que estimule de alguna manera el deporte, ¿no? Y ellos también se sientan satisfechos con lo que han logrado. Muy bien, es parte también de nuestra respuesta. ¿Alguien más? ¿Nadie? Ok. Entonces vamos a pasar nosotros a la diapositiva en vista de que ya hemos concluido. Me informan si ven la diapositiva. ¿Sí? ¿Se ve la diapositiva? Sí, Sí, profesora. Gracias. No, vamos a ver que cargue. Listo, cargo. Muy bien, aquí teníamos los criterios. Tenemos 3 criterios, ¿no? Que habíamos nosotros deslindado de las 2 fuentes que ustedes habrán visto en el video. La fuente 1 y la fuente 2, ¿no? La fuente 1 nos plantea que existen pues 3 problemas prioritarios, ¿verdad? Esos 3 problemas prioritarios eran, 1, ¿cuál era el primer problema? La seguridad ciudadana
2, la violencia contra la mujer, y había otro problema más, la educación, ¿verdad? Son los 3 problemas prioritarios. Dentro de esos 3 problemas prioritarios, ninguno respondía pues a la corrupción, ¿correcto? Entonces, según esos criterios, nosotros hemos establecido 3 prioridades y hemos conversado de acuerdo a eso en la postura, ¿no? Por ejemplo, la primera prioridad, atención del tema de seguridad ciudadana en el Congreso, ¿correcto? ¿Cuál es la postura? Bueno, que se delibere, ¿no? O sea, se converse en el Congreso sobre nuevas leyes que regulen, pues, la seguridad ciudadana, ya sea en las regiones como en la capital, ¿no? Segunda preocupación, la preocupación de los sectores de la población por el problema de seguridad ciudadana, o sea, ahora los pobladores, ¿no? Bueno, ahí dijeron su opinión, ¿no? Que actualmente no están tocando este tema a fondo, pero es un tema necesario que se debería tener interés, porque actualmente están buscando el tema, ¿no?, del voto de confianza del gobierno, están interesados más en temas políticos y están dejando un poco de lado este problema de la seguridad ciudadana. En la tercera prioridad era el alto índice de denuncias, ¿no?, por delitos, y esto nosotros lo hemos visto en el esquema, de la diapositiva. Ustedes lo habrán visto que hay por regiones. Lima es una de las que está en índice alto de delincuencia. De ahí viene Callao, de ahí viene Moquegua, etcétera, ¿no? Entonces, esta información nos revela pues la situación en la cual nosotros estamos viviendo de inseguridad en las calles y debemos de exigir algún tipo de cambio de repente en lo que es capacitación tanto al personal policial, ¿no?, como a las personas para poder prevenir el robo cibernético o robo virtual, porque ya no solamente se están robando en las calles, sino también se están robando en las cuentas, ¿se dan cuenta? Entonces, de alguna manera, estos tres argumentos responden a estos criterios que pues se han deslindado de estas fuentes de lectura. Vamos por acá. Bueno, este cuadrito ya lo hemos explicado, lo han expuesto muy bien. Y vamos a explicar esto. Acá viene la pregunta que va a ir al WhatsApp. ¿Cuál sería el factor que genera mayor inseguridad ciudadana en nuestra comunidad? ¿Y cómo podríamos ayudar a prevenirla? A ver, vamos a preguntar aquí. A ver, ¿quién me responde? A ver, Brian Campos. ¿Me escuchas, Brian? Sí, profesora. Ya, de los factores que hemos mencionado y que ustedes han desarrollado en la tabla, ¿cuál consideras tú que es el factor que genera mayor inseguridad ciudadana? Para mí estaría entre los factores sociales y económicos y los institucionales. O sea, yo creo Ok. que el que las personas queden sin trabajo, algunos como que, entre comillas, los obliga a eso, ¿no? Pero si tienen una buena educación, no lo harían. O sea, pero también la corrupción influye mucho, mucho, mucho en eso. Claro, claro, y tienes toda la razón. Como que el factor institucional, ¿no? Se va de aliado con el factor social y económico. Sí, El reflejo del factor social y económico se ve en el factor institucional, ¿verdad? Por ejemplo, correcto. el problema de la discriminación se está observando dentro del factor institucional, ¿no? Porque dentro de los centros hay mucha discriminación, ¿ven? Y no solamente es una discriminación racial, sino también es una discriminación de presencia, ¿no? O sea, que muchas veces que para darte un trabajo necesitas tener brevete, talla, responder al perfil que ellos piden, ¿no? Sí. Y de antemano, pues, basta que te falta 2 o 3 y ya estás discriminado de esa plaza. Dime, Brian, ¿vas a decir algo? Y también el no tener antecedentes penales ni judiciales también, porque muchos, por ejemplo, Claro. roban o tienen antecedentes y algo, entonces ya después no lo quieren aceptar en el trabajo O tienen problemas de alimentos. Se ha visto también. casos acá de personas jóvenes que son muchas veces padres separados y tienen denuncias de no haber pasado la alimentación, también son separados de los cargos, ¿no? O no, simplemente no se les recibe su expediente, ¿no? Entonces, tener en cuenta esas cosas. Ahora, ¿cómo podríamos ayudar a prevenir esta situación?
A ver, plantéense ustedes, porque es una situación bastante grave, ¿no? ¿Qué podrían hacer? Si fuera su caso, cómo se debería de prever este asunto? A ver. Porque las personas muchas veces cuando no le reciben su expediente o no son aceptados dentro de una institución, se llevan su expediente y no dicen nada, ¿correcto? ¿Sí o no? Sí, Ok, sí. ya. ¿Cómo deberíamos de repente prevenir esta situación? Yo creo que algo fundamental importante es el que todos los niños estudien, o sea, que sea como algo primordial, o sea, porque a muchas personas le pasa, muchas familias de escasos recursos, entonces los hijos lo dejan sin estudiar o eso ya no les importa y por eso muchos se van ahí en el camino de la calle, de robar y de todo eso. Sí, pero sucede un caso de que a pesar que has estudiado todo, llegas al puesto de trabajo y muchas veces te dicen, ¿sabes qué? Ya se acabó o simplemente usted no llegó al puntaje. Entonces, O ¿qué es por lo que falta de debe? experiencia también. Exacto, pero ¿qué es lo que se debe de pedir en ese momento? Se pide por escrito la evaluación de tu expediente. ¿Te das cuenta? ¿Cuál fue el puntaje y por qué motivos que te expliquen, ¿no? Que no cubriste, no llegaste, ¿no? Y el problema está que nosotros en el país muchas veces no tenemos esa costumbre de pedirlo. Nos dijeron, no, ya, bueno, no perdemos el tiempo, hay otra puerta por la cual podemos entrar. Y somos tan optimistas que nos retiramos y no insistimos. Pero no está de más enseñarle a las instituciones que deberían de dar el informe de evaluación. ¿Te das cuenta? ¿No? Entonces es una forma de prevenir situación y casos de discriminación por otros factores, ¿no? Que te digan que de repente que te faltó algún tipo de curso. Bueno, está dentro de lo que se permite, pero que de repente no tuviste la talla, el color o la forma de hablar o el carro, el brevete, qué sé yo, ya son situaciones que se alejan de la situación real, ¿no es cierto? Entonces se tiene que prevenir ese tipo de asuntos. Muy bien. Entonces ustedes ya ven cómo responden esta pregunta en el WhatsApp. Creo que ya más o menos sacan su conclusión y lo responden ya sea por un texto o por un audio. Vamos por acá. Vamos a explicar lo del reto. Completa el cuadro de respuestas, pero esto lo vas a hacer con tu familia, ¿no? Es el mismo cuadro que tú has trabajado con tus compañeros, pero ahora ya no lo vas a trabajar con tus compañeros, sino con tu grupo familiar, ¿no? Vas a tomarte el tiempo de dialogar, porque esto requiere de diálogo, ¿no? ¿Y por qué se hace con la familia? Primero porque la familia tiene mayor experiencia, ¿correcto? Son muchas experiencias, vivencias, ¿no? Porque tú, por ejemplo, has tenido 2 años de encierro, ¿correcto? Pero tu familia tiene mayor tiempo de experiencia en reconocer este tipo de factores. Entonces ellos te van a ayudar un poquito más a poder responder estas preguntas, ¿no? Ya tú tienes una matriz, pero la vas a tratar de hacer lo mejor que puedas, ¿no? Y también de la misma forma vas a poder establecer de qué manera puedes prevenir la situación, ¿ok? Entonces este cuadrito lo vas a trabajar con tu familia. Y viene la ficha de autoevaluación y la presentación es para el 6 de diciembre. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Para no estar abarotando lo del WhatsApp, ya creo que me han mandado recién, me han llegado ahorita 2 exposiciones. No sé, a ver chicos, creo que están en espera, ahorita les voy a poner su exposición, ¿ya? Bueno, ¿alguna duda aquí para poderme a la exposición que falta? Ninguna duda, ¿verdad? No, mi. No, Ya, profesora. me voy a ir al grupo de exposición. A ver, compartir pantalla. Acá estoy en WhatsApp. A ver, no sé si estoy compartiendo pantalla, no sé. A ver. Díganme chicos, ¿se ve el WhatsApp? Sí, profesora. Sí, Ok. mi. Ya, de Calva ya se expuso. A ver, por aquí.
De Medina. Medina, ¿quién va a exponer? ¿Expones tú? Sí, Miss, yo solo soy. Ok, ok. Un ratito. Quiero agarrar la foto, pero no. ¿Cómo es esto? Ah, ya. Ah, no. Un ratito. Este no es de Medina, ¿no? ¿Este de quién es? De Loaiza, creo. Sí, Miss. Ah, ya, ya. Un ratito está. Ya, muy bien. Acá vamos con el de Medina primero. No sé qué cosa pasó. Ya, ahorita. Espérense, chicos, ya. No me estén enviando tareas. Estamos en el cuadro. No sé dónde me he ido. Ay, ahí está. Este es de Loaiza. Y quiero, no sé cómo lo has mandado Medina, que no lo agarro. A ver, ojalá que resulte. Ahí está. Listo. ¿Se ve Medina? Sí, Miss. Ok. Podemos comenzar con tu exposición. Está bien, Miss. Comenzamos. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, compañeros. Voy a hablar qué factores consideras que construyen a que generan la inseguridad ciudadana en nuestra comunidad y país. Factores relacionados con el contexto familiar. ¿Cómo podemos prevenir este factor? Lo importante es la comunicación en la familia y prevención de estos casos. Factores sociales y económicos. ¿Cómo podemos prevenir este factor? ¿Qué debemos influir a participar y tomar buenas decisiones respecto a la salud? Factores culturales. ¿Qué podemos prevenir este factor? Podemos prevenir dando una buena cultura de buenos valores y respetando a las personas. Ok. Factores institucionales. ¿Cómo podemos prevenir este factor? Este factor podemos prevenir que los estudiantes pueden establecer sus estudios y lograr sus objetivos. Así. Bien. Ok. Entonces, gracias Medina. Y pasamos al siguiente. No sé si se podrá. En resumen, Loaiza, porque no te va a quedar mucho tiempo, ya se va a cortar. En Ya me resumen, estaría, lo voy a hacer rápido. ya, ok, dime. Ya, buenas tardes, Miss. Buenas tardes, compañeros. Hoy les voy a hablar sobre los factores que consideran que contribuyen a que se genere la inseguridad ciudadana en nuestra comunidad y país. Bueno, en factores relacionados con el contexto familiar tenemos falta de recursos, conflicto familiar, adicción o alcoholismo a uno de los padres. ¿Cómo podríamos prevenir este factor? Podríamos asistir a charlas psicológicas en familia y así mejorar la convivencia familiar. En factores sociales y económicos tenemos economía, inseguridad en la sociedad, la delincuencia. ¿Cómo lo podemos prevenir? Aportando la seguridad a la sociedad, ya que es un derecho que se debe respetar. En factores culturales, la discriminación, las distinciones de costumbres, la falta de tradiciones de los demás. Faltar tradiciones de los demás, perdón. ¿Cómo lo podemos prevenir? Respetándonos mutuamente, ante todo, ya